Buenos días, queridos hermanos. Hoy día les estoy enviando este audio desde nuestra querida iglesia de la Dehesa. Estoy gozando la hospitalidad de Pastor Claudio y su esposa Antonella. Vamos a tener un encuentro de pastores hoy con los pastores fundadores y los pastores de todas las congregaciones de la Casa del Señor. Así es que vamos a tener un muy buen tiempo y que evidentemente eso se traduce también en cosas nuevas para la iglesia también. Hoy día vamos a ver y conversar sobre un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, a partir del verso 1. Y dice: levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. Aquí vemos una escena bien importante para nosotros, porque nos deja una enseñanza que es parte de nuestra vida y de nuestra vida cristiana. También es parte de nuestra relación con Dios. El contexto es, ¿no es cierto?, en el templo, en uno de los patios, el patio donde estaban las mujeres, se recolectaban las ofrendas para el templo de todas las personas. Entonces podían estar las mujeres y los hombres también colocando sus ofrendas en el arca del templo. Y aparece esta escena de personas ricas, ¿no? Porque evidentemente sus vestiduras, su apariencia era notoria. Eran personas que tenían dinero y seguramente había como una forma de hacer vida social también en ese momento, en ese instante. Entonces también era como bien notoria la forma como se daban, es decir, las cosas que ellos daban aparecían seguramente a la vista de todos. Entonces era una forma también de mostrar su riqueza, exhibirla, mostrarse ante los demás. Y aparece esta mujer, esta viuda pobre, que echa estas 2 monedas que, bueno, según los cálculos viene a ser esto como aproximadamente 250 pesos nuestros. Pero el Señor dice que eso es todo lo que la mujer tenía para vivir. Entonces, bueno, aquí vamos a ver varios principios de la economía del reino de Dios. Es importante para nosotros dar, es parte de nuestra vida cristiana. Y Dios no necesita nuestro dinero, eso tenemos que tenerlo claro. En la economía del reino de Dios, el valor del dinero está basado en la entrega y en la fe del que da. Es decir, el valor, más que en la cantidad, está puesto en el corazón del que da. Dios no necesita nuestro dinero porque Él es dueño de todo, de todas las cosas. Dice la Escritura que la riqueza incluso que hay en la tierra, que aún no ha sido descubierta, diamantes, piedras preciosas, metales, todo lo que la tierra tiene es de Él. Entonces, si este Señor
que no necesita dinero, nos pide que demos. ¿Qué es lo que está en juego aquí? ¿Por qué es importante dar? Dios quiere que demos porque también al dar nuestro hay una prueba, hay una evaluación también de nuestro corazón. Podemos ver también ante nuestros ojos, así como quedaba a la vista de estas personas, ¿no es cierto? Podemos ver ante nuestros ojos la medida de amor y de fe que tenemos también. Es decir, el amor a Dios, la fe que tenemos, se vuelve de alguna manera realidad material aquí, en esta entrega. Aunque no es importante la cantidad que damos, sí es importante el corazón con que damos. Entonces, si esta evaluación mide nuestro amor a Dios y nuestra fe, ¿cuánto es lo que tenemos que dar? Esa es la pregunta. Inmediatamente queda descartado, ¿no es cierto?, el dar lo que nos sobra. Como dice aquí el Señor, estas personas daban lo que les sobraba. O sea, sacaban sus cuentas, sacaban lo que necesitaban para vivir, y de lo que sobraba seguramente daban una parte. Fíjense, con respecto al diezmo, Dios establece que nos quedemos con el 90% de las ganancias que tenemos de nuestro trabajo y que demos solamente el 10%. Es una medida, si lo vemos de esta forma, ¿no? Es una medida básica, bien básica. Porque si alguien realmente es conmovido por el amor de Dios, es movido por el amor de Dios, en algún minuto puede tener el arrojo, ¿no es cierto?, y la valentía de decir, lo doy todo mi sueldo este mes. Siento de Dios que para la obra de Dios voy a dar todo. Esto no es un caso poco común. Muchas personas han tomado esta decisión en el caminar, ¿no es cierto?, y han podido también recibir la retribución que Dios da al dador alegre, porque Él dice, dad y se os dará. Fíjense, nosotros, si no estamos en este sistema, nos vamos a perder de esta retribución, nos vamos a perder del dar de Dios. Qué importante oportunidad Dios nos está dando. Por un lado, que podamos ver, ¿no es cierto?, y crecer en la fe y el amor a Dios. Y por otro lado, poder recibir también esa retribución que viene de lo alto, que es totalmente fuera de los esquemas económicos del mundo conocido. Porque el esquema económico del mundo está sujeto a la inflación, a la subida, bajada del dólar, a las crisis, a la inversión, al gasto, al crecimiento económico, a tantas reglas, ¿no es cierto?, y cálculos de la economía. Pero la economía del reino está basada en el amor de Dios, en la soberanía de Dios y en la gracia. ¿Con qué gracia Dios puede sustentarnos si nosotros estamos dentro de su economía? Esa es muchas veces una sorpresa. Personas que han dado, que se han insertado en este modelo, ¿no es cierto?, empiezan a recibir los frutos y la bendición, y sus trabajos empiezan a cambiar, empiezan a prosperar como nunca antes lo habían hecho, siempre en la medida que Dios establece, ¿no? Y por otro lado, qué tristeza, qué pena ver personas que Dios ha sacado adelante,
que no están dentro de este sistema, que no dan, porque tienen miedo, porque siguen con sus cálculos, no le creen a Dios, y su crecimiento espiritual entonces también se frena. Si en la iglesia toda la iglesia estuviera en este sistema, ¿cuántas cosas podríamos hacer para el reino? Podríamos sostener a lo mejor un hogar de niños del Sename, niños que necesitan personas. Podríamos a lo mejor tener 1 o 2 o 3 misioneros en algún lugar lejano que necesite la llegada del reino de Dios. ¿Cuántas cosas podrían hacerse? Preguntémonos eso. Solamente con esta cuota mínima que Dios establece, el 10%. Los animo a no restarse de la economía del reino. No saquen sus cuentas de acuerdo al modelo del mundo. Simplemente obren en obediencia, con fe y honrando a Dios con nuestros bienes, como debe ser. Les deseo un buen día y bueno, nos estamos viendo entonces el día domingo. Bendiciones para todos.